Dios nos permite el llegar aquí, el poder escuchar la palabra. Y este tiempo realmente es necesario el poder escuchar el Evangelio e ir y predicar el Evangelio. Por eso también tuvimos las clases, ¿no?, de capacitación para poder ir y predicar el Evangelio. Muchos de los hermanos estuvimos aquí, ¿no?, por su gracia, por su misericordia. Ahora también tenemos el culto dominical en el cual podemos estar atentos y recibir la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y hacemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Y esa gloria es la de nuestro Señor, el cual vendrá pronto por nosotros. Y el Evangelio será predicado a todo lugar, a toda criatura, se dice, ¿no? Y entonces vendrá el fin. Por eso es necesario llevar esta palabra y transmitir a todo el mundo, para que todo el mundo conozca que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y por esa sangre preciosa hemos recibido la salvación. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 222. Himno 222. Maravilloso es.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. En nuestro Señor podemos encontrar las maravillas día en día, desde el momento en que amanecemos y podemos dar gracias por un día más. También por eso es muy necesario el escuchar la palabra. Que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y pueden escuchar el Evangelio, la palabra, la prédica de hoy, ¿no? Y puedan compartir, comentar, y de esa manera que el Evangelio se pueda extender hacia todo lugar. También invitamos, ¿no?, a los hermanos que están en Radio Jerusalén, escuchando esta emisora, la cual está a las 24 horas del día compartiendo la palabra, y podemos también conectarnos con la voluntad de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 144. Himno 144, gozo la santa palabra leer. Gozo la
la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Para salvarlos mi sangre vertí, con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, hermanos, Jesucristo murió por nosotros en el Calvario, dando su vida misma de manera voluntaria, para que todo aquel que en él cree realmente pueda recibir la salvación. Ese sacrificio el cual hizo solamente por nosotros, por amor, y de esa manera podemos ir al reino de los cielos. También así, ¿no? A los hermanos animamos, ¿no?, a que puedan pasar a los asientos de adelante para poder escuchar la palabra, y así de manera ordenada, mientras los hermanos que van llegando se sitúan en los asientos de atrás. También recordamos a poder apagar los celulares o ponerlos en modo silencio, y para que podamos escuchar la palabra sin distraer a los que están a nuestro lado. O si tienen alguna necesidad, también pueden hacerlo ahora, ¿no? Así escuchamos con atención la palabra. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 290. Himno 290, canta a Dios con alegría. Canta a Dios
ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a los inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darnos libertad. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir esta mañana. Y adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Agradecido a Dios por este tiempo que Dios nos permite también llevar este servicio dominical hoy. Y para esto vamos a invitar al hermano Alberto Mamani. Él nos va a dirigir una oración para este servicio dominical. Adelante. Hermano, buenos días. Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia cada día vivimos muy bien. También cada día nos da esa gracia para poder escuchar la palabra de usted. Usted tanto como nos ama, ha levantado a la iglesia, también al siervo de Dios, quien nos dirige, Señor. Muchas gracias también por haber enviado al pastor Andrés Lim a Bolivia. Por medio de él también podemos recibir su corazón y su amor y su voluntad, Señor. Te agradecemos por todo. Te agradecemos por todos los pastores de Bolivia y los evangelistas y seminaristas, Señor. Creemos de que tú trabajas por medio de ellos y también guías muy bien a ellos, Señor. Muy pronto también llegará el pastor Emmanuel Kim, quien nos va a compartir la palabra. También muchos pastores podrán participar para recibir su corazón y su voluntad, Señor. A nosotros también, denos la gracia para que podamos recibir su corazón y su palabra, Señor. Realmente usted es tan grande y poderoso para dirigir al mundo entero. También el creador de todo el universo que ha creado, Señor, para que también nosotros también podamos ver la obra tuya cada día y cada momento. También ahora estamos esperando para poder comprar el lugar donde podamos reunirnos para poder adorar y glorificar tu nombre. Denos la gracia para poder comprar, Señor. También, Señor, cada día deseamos, Señor, que usted nos dé también la sabiduría para poder reconocer a usted en todo, Señor. También, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque cada día o cada domingo también usted nos está dando su corazón, Señor. Deseamos en nuestro corazón que esté lleno de Jesucristo, así para poder anunciar el Evangelio a cada persona que está esperando para recibir su corazón, Señor. Gracias te damos por esta mañana, Señor. También por haber enviado a todos los hermanos y hermanas, también a las almas, por quienes están llegando por primera vez. Dele también su gracia para que cada uno de ellos pueda recibir la salvación, Señor. Así
queremos encomendar todo en su mano, Señor. Todas las actividades que está realizando ahora, también queremos que usted mismo pueda dirigir muy bien, Señor. Cada día, por favor, usted vaya adelante de nosotros, Señor. Gracias te damos por todo. Dejamos todo en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, la iglesia está avanzando este tiempo, ha habido esta semana, ¿no? Entrenamiento para predicador del Evangelio. Muchos de ustedes han debido asistir y aprender también sobre cómo anunciar la palabra de Dios. Esta mañana también tenemos los testimonios. Vamos a tener el testimonio del matrimonio Pastor Justo Álvarez y Pastora Saideila Murillo. Vamos a invitar, Pastor. Buenos días, hermanos. Y estoy muy agradecido, ¿no?, a Dios que nos da la oportunidad, ¿no?, de estar delante de Él y cada día, ¿no? Nosotros no sabemos cuándo Dios nos llama, pero tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque Dios ya nos preparó, ¿no? ¿Cierto? El otro día, evangelista estuvo en el velorio despidiendo a una hermana que fue, ¿no?, al seno del Señor. Esa es la diferencia, que cuando una persona nace de nuevo, se conecta con Dios, Dios guarda nuestras vidas, cuida nuestras vidas y dice que la muerte de su santo es preciosa para Dios. Es diferente. En el mundo la gente tiene miedo de morir, que le pase algo. Está insegura, incierta de su vida, pero nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos confiado. Esta mañana quiero compartir mi testimonio en el libro de, voy a buscar la Biblia en 38 de Génesis, capítulo 38. Desde el 3 voy a leer. El título es Judá y Tamar. Y ella, dice el 2, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando los dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, el cual se llamaba Tamar. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Y Jehová le quitó la vida. 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y generalmente los judíos, ellos se casan. Por ejemplo, yo tengo 6 hermanos. Si yo soy el mayor, voy a pensar que yo me casé y yo fallé, yo muero. Entonces, sin dejar descendencia, ningún hijo, mi hermano menor se tiene que casar con mi esposa para levantar descendencia. Van a ser hijos, yo me llamo Justo, van a ser hijos de Justo, no van a ser hijos de Eduardo, se llama mi hermano, ¿verdad? Entonces, aquí también sale que el primogénito se casó con Tamar, su papá le buscó una esposa. Entonces, pero cuando dice que fue malo ante los ojos de Jehová, entonces Dios le quitó la vida. Al quitarle la vida, Dios levantó otro hijo. A esta señora se la entregó a otro hijo.
Pero ese otro hijo no quería estar con esa señora, con la esposa de su hermano. ¿Por qué? Porque la descendencia no iba a ser para él. ¿Para quién iba a ser? Para su hermano. Entonces, yo también estoy aquí dentro de la misión, como 25 años, y de repente estoy como evangelista, luego pastor, y la misión me envió como 6 veces, ahora 7 veces. Usted tiene que estar aquí. Ahora tiene que, estaba en Montero, ahora tiene que irse a Sucre, de Sucre tiene que venir a la iglesia de Palma Verde, de Palma Verde usted tiene que ir a Santa Cruz, a Perú, de Perú tiene que ir a Riberalta, de Riberalta a Chulumani, ahora de Chulumani tiene que venir a La Paz y de La Paz no sé dónde. Y esa mi vida, ¿no? Y de repente digo, uno entra a la misión y dentro de la misión no, yo veo que tengo amigos que son pastores de otra iglesia, ellos hacen su iglesia y levantan a su manera, así. Entonces, ellos quieren vivir, ¿no? Son como ¿no? Era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Él era malo, ¿no? Pero después, ¿quién? Onán. Onán quiere levantar descendencia para él. Entonces, porque nosotros tenemos una cabeza, como el siervo de Dios siempre trabajaba. Antiguamente Dios levantó un siervo, se llamaba Moisés, y Dios le dio el tabernáculo, el diseño del tabernáculo tal como era, ¿cierto? Entonces, nadie en este mundo sabía nada, aún sean poderosos, pero lo único que sabía, ¿quién era? Él tenía todo el monopolio, se puede decir, para poder tener todo el imperio, el poder para conectar ¿con quién? Con el más poderoso, con Dios. ¿Quién era ese hombre? Era Moisés. Fuera de Moisés no había otro, aunque Moisés tenía sus defectos, pero solamente los que se conectaban con Moisés podían prosperar. Un día su hermana María murmuró contra Moisés, pero Dios le volvió leprosa a María, ¿entiendes? Pero María no estaba mintiendo, estaba mirando la falla. Dios levantó ¿a quién? A Moisés. Este tiempo Dios siempre levanta al siervo. Esta vez levantó al pastor Osupar. Él tiene la voluntad de Dios. Entonces, el pastor Andrés como una antena aquí, ¿no? Como un receptor que está recibiendo para que yo me conecte, para darnos vida a nosotros por medio de la fe que tiene ese siervo. Pero muchas veces mi corazón no quiere eso, ¿entiendes? Mi corazón quiere, soy como Onán. Onán, ¿cómo quiere hacer? Yo como voy a hacer para la misión, todo para él. Yo quiero mi gloria, ¿verdad? Yo quiero vivir para mí. Entonces, eso no puede. Entonces, ¿Dios qué hizo con él? Primero era malo, lo mató. A Onán lo mató. ¿Me entiendes, no? Pero había una mujer, esta mujer, ella sabía, de esta descendencia va a salir el Mesías. Ella sabía, Tamar. Por eso Tamar, como no le daban el último muchacho que se llamaba Sela, porque, ¿qué dijo Judá? Quizás va a morir y me lo va a matar también a Sela. Esta es una bruja, ¿sí o no? Todo lo que le doy lo mata. Entonces, no le voy a dar. Pero ella sabía, esta familia entiende la voluntad de Dios o no entiende. No entiende. ¿Por qué? ¿Por qué ellos son tan malos? ¿Por qué no quiere que salga la descendencia de quién? De Jesucristo. Pero ella entendía. Entonces, como no le dieron a hacer, ella se vistió de ramera. Como murió la esposa de Judá, entonces ella se puso junto al camino, se vistió de ramera. Imagínense, ¿era vergonzoso o no? Por una mujer, me imagino. Porque ella estaba esperando que su suegro le dijo que le iba a hacerla, pero como no le daba, quizás ya va a morir mi suegro y ¿qué va a pasar? Ella imaginó. Entonces ella es una mujer que, bendita, ¿verdad? Estaba viendo, al final, antes ella dijo, dame tu báculo, tu cordón, tu cinto, ¿no? Le pidió tres cosas. Después que se llegó su suegro,
¿Ella cómo está? ¿Está feliz o no está feliz? Ella está feliz porque de mí van a ser ¿quién? Jesús, el Mesías, el Salvador de este mundo. Hermano, pero ¿quién quiere vivir para el Señor? Yo me doy cuenta, mi vida de creencia para poder avanzar, yo estaba donde Dios me puso, Dios me ha bendecido. Pero cuando yo escucho al pastor Andrés, quiero que me abrace y me diga, tú has sido bendecido, me exalte. Pero me dice que Dios no me ayudó, me dice. No, tú eres un terco, normal. Y yo digo, pastor quiere que salga, la gloria es de Dios, ¿sí o no? Yo tengo que reconocer a quién, si me va bien. A Dios, pero yo quiero robarle la gloria a Dios. Yo soy un ladrón. Por eso, pastor, me dirige, me ayuda, ¿entiendes, no? Si no hubiera ese siervo que me ayude para hacer la vida de fe, ¿voy a hacer o no? No voy a hacer. Uy, yo me estoy pasando. Hermano, estoy muy agradecido porque Dios me enseña, ¿no? Aunque me cambia, yo estoy bien en Chulumani, ¿para qué me va a llevar a La Paz? Me voy a enfermar, yo soy de calor, tengo que negarme, ¿sí o no? En Perú estoy bien, pastor, aquí. No, tiene que ir a Riberalta, 50 grados creo que es Riberalta, la calor, terrible, ya más morenito así. De verdad, hermano, la vida de creencia no solamente es sentarse, es una profesión que usted tiene que aprender a negar, a obedecer, ¿verdad? Si usted no puede vivir, usted hoy es parqueo, no me da la gana, ¿qué parqueo? ¿Por qué no lo manda así? No puede funcionar así, ¿verdad? Tiene que doblar su corazón. Doblando nuestro corazón nosotros podemos también dar sombra a otras personas, ¿verdad? A mi familia, a mis padres, a mis amigos. Y somos 10 hermanos y por la gracia de Dios los 10 recibieron la salvación. Recién fue el cumpleaños de mi papá y me dice, mi hermano, vení, yo voy a pagar el pasaje en vuelo, venite. Yo fui en vuelo. No fui en flota, en vuelo me regresé para estar con mi papá nada más. Mis hermanos estaban contentos, nos reunimos todos y yo le llamé al pastor Antonio que está en Santa Cruz. Él compartió el Evangelio. Hermano, ¿cuál es la felicidad? Es que nosotros hemos conectado a la iglesia, ¿verdad? Tenemos dificultad, pero Dios nos bendice. Amén, hermano. Estoy agradecido. Hasta aquí. Gracias, pastor, por el testimonio. Y Dios siempre va a trabajar en nuestro corazón para que tengamos la descendencia, hermanos. Esta mañana también tenemos una presentación, la presentación del grupo Canto Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, Mi Refugio y Camino Angosto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo en el que siempre buscamos el refugio, y aquel refugio que por la gracia de Dios pudimos recibir nosotros es aquel Jesucristo que un día dio la vida por nosotros, y en Él podemos refugiarnos. Y esta alabanza que dice, ¿no? Mi refugio.
anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré, tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de sea el nombre de Dios. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Damos gracias a Dios por el grupo Canto de Esperanza. Esta mañana también nos deleita con las canciones y también la Biblia, ¿no? Un día que Saúl, cuando se apartó el Espíritu de Dios, él tenía aflicción en su corazón. Entonces quería matar a David, pero David, para calmar toda esa aflicción
¿qué hacía? Tocaba el arpa, ¿verdad? Sí, las canciones, el ritmo también puede fortalecer nuestro corazón. Muchas veces venimos con dificultades, venimos con muchos problemas a la iglesia, pero escuchando al grupo también puede calmar, ¿no? Así, hermanos, este tiempo también la iglesia ha estado avanzando, ¿no? Con este entrenamiento para predicador del Evangelio. Yo también pude asistir y también aprendí a dos cosas, ¿no? Uno, que Dios, si Dios mora en nosotros, uno no puede tener temor de evangelizar, de predicar el Evangelio. Y otro también, el pastor nos enseñaba, ¿no? Que si está el siervo de Dios, entonces no hay problema, porque nos hablaba acerca de Eliseo que hacía flotar el hacha, ¿no? Entonces ahí estaba Eliseo, aunque ellos tuvieron esta dificultad que el hacha se había caído o se hundió en el lago, en el río donde ellos cortaban la madera, pero sí, el siervo hizo flotar, ¿no? Bueno, esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro siervo, Pastor Andrés Lim. Él nos compartirá la palabra, hermanos, esta mañana. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días, hermanas. ¿O llegaron con su familia junto, hermanos? ¿O solo llegó? ¿O solo? Ya, ¿o invitando también vecinos, amigos? Por lo menos domingo puede invitar, venir juntos. Como esta semana hicimos, ¿no?, entrenamiento para predicador del Evangelio. A través de usted, una persona viene a la iglesia o escuchando el Evangelio, luego sí recibe la salvación. Eso es grande, un milagro. ¿Cómo Dios usa mi persona, verdad, no? Solo yo invité o prediqué el Evangelio, pero por mi persona, una persona iba a ir a infiernos. Pero por mi persona, y cambió su vida, ¿sí? Puede entrar al reino de los cielos. No solo uno, dos, tres, varias personas. Por mi persona, así, su vida y puede recibir la salvación. Es gran bendiciones. Luego, algún día, sí o sí, nuestro Señor Jesucristo va a venir. Ese tiempo mirando todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Aunque no quiero que tengan miedo ustedes, pero aunque no quiero no ver, pero como mucha noticia en el mundo, es así, todo está escrito en las Biblias. Masqueras, terremotos, desastres, hasta enfermedades. No nos podemos ver, no podemos entender, pero como está casi cerca de llegada de nuestro Señor es Cristo. Cada vez escuchando la noticia, no hay esperanza, ¿verdad? ¿No? Aquí nomás en la iglesia, con nuestro Señor es Cristo. Porque usted solo estudia y trabaja, no ve la noticia, por eso muy tranquilo tal vez. Pero y cuando entra a ver noticias, ¿verdad? Todo el mundo igual. Entonces, y los hermanos, y ese tiempo también justo estamos realizando el gran seminario bíblico con el pastor Emmanuel Kim. Es una oportunidad. Si fuera después de ese evento, gran seminario bíblico, si llama en el Señor, en el cielo llama a nosotros, ¿qué haría, hermanos? Terminando ese gran seminario bíblico con pastor Emmanuel Kim, ¿no? Si luego llama en el cielo nuestro Señor Cristo a ustedes, ¿qué haría? Si con ese corazón, hermanos, no sé cuándo va a venir, pero la Biblia dice, ya pronto dice. Con ese corazón, esta vez invitando nuestra familia primero, nuestra familia. Luego, amigos, conocidos, invitamos. Esta mañana, primero, vamos a buscar, ustedes tienen la Biblia, el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, esta mañana, Segundo de Reyes, capítulo 7.
capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, voy a leer. Hasta 11 voy a leer, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 7, 1 al 11. Ya, todos ya encontraron, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 7, 1 al 11 voy a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también moraron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Hasta el versículo 11 nosotros hemos leído. Y en esta semana de este miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, hasta el viernes, nosotros realizamos, ¿no? Entrenamiento para predicador del Evangelio. Y yo también mirando, ya pronto va a llegar el apóstol pastor Emmanuel Kim. Entonces aquí en Bolivia, todas las sedes va a venir acá a La Paz. Y luego acá el apóstol lanzando y predicando la palabra de Dios. Entonces yo pensando, imaginando eso no es pequeña cosa.
como Dios enviando un expositor desde Perú, luego nosotros invitando, preparando que escuche la palabra de Dios. Entonces, en esta llegada del pastor, nosotros, ¿qué debemos hacer? Entonces, aunque deseamos invitar nuestra familia, la gente que escuche el Evangelio, pero solo no puede hacer, solo reparte volantes, solo visita pastores, líderes, no va a venir mucha gente. Pero mirando en nuestra iglesia, muchos hermanos salvos acá en la iglesia. Aquí aproximadamente como manejamos miembros, 300 hermanos, así hablamos. Pero una vez en la oficina, nosotros todo revisamos. Algunos que llegaron a nuestra iglesia, escucharon el Evangelio, luego entendió la salvación. Siendo salvo, tal vez tiene algunas situaciones llevaron al mundo alejado de la iglesia. O dentro de la iglesia también malentendimiento, discusiones, pelearon, luego cerraron el corazón. Luego también algunos también alejados de la iglesia. Pero por lo menos una vez llegó a la iglesia, escucharon el Evangelio, recibió la salvación. Y contando más de 1000 personas, 1000 hermanos, solo aquí, La Paz nomás, La Paz. ¿Cuántos? Más de 1000 hermanos aquí. Entonces nosotros yo pensando, por lo menos ahora, los hermanos acá, cada uno invita a otra persona. Entonces 1000 hermanos, solo uno nomás invita al seminario. No es necesario hacer mucha propaganda. No es necesario muchas inversiones, volantes, etc. Solo una persona invita al seminario. ¿Cuánta persona va a escuchar? 2000 hermanos. Aquí no hay un salón para 2000 en La Paz. No hay. Cuesta. Entonces solo uno nomás invita. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? A eso chicle, hermano. Un día, otro día, una semana nomás visita, vamos a ir, vamos a escuchar. O uno va a venir. No es difícil, pensamos. Escuchando una vez estando en Nueva York, casualmente conversando, soy nuevo, dice. ¿Usted cómo conoció? Un hermano de Colombia me invitó, dice. Pero aquí en Nueva York, ¿cómo un hermano de Colombia invita? A ese hermano me envía TikTok, prédica, ¿no? Prédica del Evangelio, corto tiempo editando, envía, dice, TikTok. Hoy en día no usa TikTok. Entonces, escuchando TikTok, ese señor tenía mucho interés. Por eso vino, ¿sí? Por TikTok vino. Pero también conversando, no es uno, varios. Ese hermano desde Colombia invitando, varios llegaron, CELEF en Nueva York. CELEF. Entonces pregunté, ¿cuánto? No es 1, 2, 10, 20, hartos. Llegaron, recibieron la salvación. Entonces ellos recibiendo la salvación tenía mucho agradecimiento. Entre ellos, juntando dinero, envió ese hermano de Colombia, invitó pasaje. Ese hermano vino a Nueva York. Les explicaba así, solo invita. Por TikTok, algún medio, tiene interés, la gente escucha. Ellos agradecieron por ese hermano que nos invitó, recibimos la salvación. Juntaron pasaje, envió, ese hermano vino a Nueva York. Entonces ese hermano no solamente Nueva, de todo el mundo tiene ese hermano por medio de TikTok y enviándose. ¿Qué le parece, hermano? Desde ahora usted va a aprender, quiere aprender TikTok también. ¿No? De una manera, ¿sí? Que no todo bueno, pero sí, ¿verdad? ¿No? Ese corazón tiene, hermanos. Anhela invitar. Entonces varios llegaron. Como ayer, anteayer también hablamos. Una anciana abuela, anciana, recibió la salvación. Desea predicar el Evangelio. Pero no tiene buena memoria porque abuela, anciana. Entonces pensando, Dios dio un corazón. Yo también quiero predicar. Yo también por medio de mi persona, la gente que reciba la salvación. Entonces yo no puedo predicar. No tengo buena memoria, olvido rápido qué parte de la Biblia.
Entonces esa abuela empezó a comprar libro del Pastor Spag, El secreto del perdón de pecados. Comprando, empezó a repartir. Entonces, aunque por su boca no predica el Evangelio, pero esa abuela, ¿cómo predica el Evangelio? Compra libros. Luego ese libro, léanse, por favor, lee bien, si necesita más yo te daré. Entregaba, regalaba. Compró 1, 10, 50, 100, 200, 500. Todos los días compra esa abuela. Su trabajo, ¿qué es? Su evangelizar, ¿qué es? Repartir. Cualquier persona. Mucha gente leyendo, entendió. Luego recibió la salvación. Hermanos, una persona invitar al evento Gran Seminario Bíblico. ¿Se puede? ¿No se puede? Se puede eso. Se puede, hermano. Solo tener corazón, nosotros, hermanos, solo tener corazón. A través de una persona, no solo una persona. 5, 10, hasta miles de personas ya puede invitar, hermanos. Se puede hoy en día, ¿no? Diferentes medios. Entonces, por este entrenamiento nosotros compartimos, hermanos. Y que yo también, ¿sí? Esperaba, ¿no? Los hermanos llegaron, aprendieron. También practicamos, ¿verdad? ¿No? Practicamos. Algunos tienen miedo predicar el Evangelio, que va a escuchar, no va a escuchar. O, ¿sí? ¿Me va a votar o no me va a votar? También piensa. Entonces yo no explico muy bien si no recibe la salvación. ¿A qué voy a hacer? Si habla, es secta, entonces, ¿cómo voy a explicar sobre secta? No es así, ¿cómo va a ser? Entonces los hermanos, ¿no? Pensando esto, mejor. ¿Qué mejor? ¿Cuál es mejor? No predicar el Evangelio, así ya, se queda. Y luego nosotros este entrenamiento poco aprendimos, escuchamos. ¿Y por qué nosotros eso realizamos para predicar los hermanos? ¿Cómo hablamos? Solo invita, difícil eso. ¿Cómo va a invitar miles de personas solo, verdad? No alcanza. Pero cada uno invita 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas. ¿Puede hacer, no puede hacer? Puede hacer, cada uno invitando. Pero mirando los hermanos, tal vez tiene ese pensamiento, miedos o vergüenza. Si no puedo, no quiere escuchar, ¿qué voy a hacer? Está en el corazón. Por eso pensamos realizar a través de entrenamiento para predicar del Evangelio, aprendiendo, ¿verdad? ¿No? Si recibió la salvación, a Dios mora. Jesús mora. Aunque yo no tengo buena memoria, aunque no sabe hablar bien, tampoco sabe bien la Biblia, pero Dios es Cristo morando en mí, Él me va a dar. Él me va a dar la sabiduría. Él me va a guiar. Toda la necesidad Él va a hacer. Además, aunque rechazando este Señor, que me rechaza fuertemente, pero el Señor trabaja en su vida, el Señor puede traer, cambiar, recibir la salvación. ¿Sí? Eso nosotros aprendimos, ¿verdad? ¿No? No depende de nuestra condición. Sí, creer, sí, recordar, Señor, es Cristo está conmigo. Es Cristo estando conmigo, Él puede hacer todas las cosas. Solo falta a nosotros recordar. Luego, creer en el Señor. Luego, otra parte, para seguir a nuestro Señor Cristo, ¿sí? Que Dios también trabaje, manifieste en nuestra vida su gracia, su obra, sí o sí debe arrepentirse, dice. Libro de Hechos, capítulo 2, 38. Pedro dijo, ¿por qué Pedro sale Pedro? Pedro igual se arrepintió. Él también no se arrepintió. Sin arrepentimiento, siguiendo al lado de Jesús, siempre peleaba, discutía. Porque el Espíritu Santo quiere agarrar a Pedro, quiere usar grandemente. Como antes de entrar al templo había un cojos. No tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo en nombre del Señor es Cristo, ¿verdad? No, Nazaret, levanta, agarrando mano, levanta. Entonces Pedro también predicando, enfermos se sanaron. Entonces la gente, ya mira, Pedro, Dios está trabajando fuertemente. La gente traía
los enfermos, la gente que tiene problemas. Pero lamentablemente mucha gente ya estaba ahí. Más antes llegaron la gente. Entonces las personas que necesitaban ayuda de Pedro, ellos abandonaron, no abandonaron. Solamente la sombra de Pedro que cubra mi persona, esta persona, y se sanaban, se sanaba. Entonces Pedro es gran siervo de Dios, no es siervo de Dios, siervo de Dios. Pero antes de arrepentirse Pedro, ¿qué tipo de Pedro era antes de arrepentirse? Él también cree en Dios. Él también sigue, es Cristo al lado, escucha la palabra, él también predicando, también mirando la gracia del Señor Cristo. Pero su corazón no se arrepintió. Entonces, ¿qué hace? Escuchando la palabra del Señor, no me parece. Ya mejor en mi manera. Humanamente, ¿cómo va a ser? No se puede. Luego, esa lucha. ¿Voy a seguir o no? Voy a seguir mi manera. Pedro también así estaba. Así. Entonces, Jesús también muchas veces mirando a Pedro, ¿por qué ese Pedro no se arrepiente? Creyendo en el Señor, predicando la palabra, ¿por qué no se arrepiente? Si hubiera arrepentido Pedro, Dios va a usaría grandemente. Y Jesús miraba a Pedro. Por eso habló un día, yo moriré, ¿sí? Voy a entrar a Jerusalén. Luego pronto va a padecer, voy a morir. Entonces Pedro, ¿qué dice? No acontezca estas cosas. Ten compasión de ti mismo, Jesús. Jesús exhortó. Pedro, sigue está confiando en ti. ¿Cuándo va a arrepentirse usted? ¿Cuánto tiempo está escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo está siguiendo a mí? ¿Cuándo va a arrepentirse? Satanás. Así habla. Muy fuerte exhortó, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Jesús? Satanás dice, vete. Entonces Pedro escuchando, estoy siguiendo a usted. Estoy escuchando la palabra. Pero Jesús dice, Satanás, vete. Tú eres tropiezo, era contra mí, contra Dios. Es maldición, hermano. Imagínense. Tanto tiempo siguiendo a Jesucristo al lado. Tanto tiempo escuchando la palabra del Señor. Pero es que dice, tú eres tropiezo a mí contra Dios, contra Él. Es una maldición. Pero el libro de Hechos, capítulo 2, 38, leyendo. Pedro les dijo, dice, ¿qué tanto desea hablar Pedro a nosotros? Pedro les dijo, primera palabra que es, arrepentíos. Es primera palabra de Pedro. Tanto desea hablar. No haga como yo. Tantos años yo seguía escuchar la palabra, pero no me arrepentí. Yo seguía confiando en mí, mi manera. A mí me gustaba lo que yo veo, yo pienso. Aún yo estaba al lado de Jesús, pero yo no sabía qué instrumento de Satanás. Yo no sabía que estoy un tropiezo contra el Señor. Pero escuchando a Jesucristo, soy un tropiezo. Pedro les dijo, arrepentíos. Entonces, ¿cómo puede arrepentir los hermanos? ¿Ustedes han escuchado a través de entrenamiento? ¿Cómo puede arrepentirlos? Hablamos dos cosas, ¿verdad? ¿No? Tal vez no han participado de ese entrenamiento. Esa mañana, como está repasando, ¿no? Un resumen. ¿Sí? Eso nomás escuchando como fuera 3 días de entrenamiento, he participado. El arrepentimiento verdadero, ¿qué es, hermanos? Dejar. ¿Qué dejar? Que su manera, le gusta su manera. Luego, nuestros pensamientos. Claro, pensamiento malo ya no quiere aceptar ustedes, yo tampoco. Pero ¿qué acepta? Pensamiento bueno acepta a ustedes. Porque estará bien, piensa. Estará feliz, va a prosperar. Así piensa, por eso fracasa, sufre. Por eso ya dejar, negarse de nuestra manera. Luego, nuestro pensamiento. Eso hablamos, ¿verdad? ¿No?
hablando más correcto, dejar todo de nosotros. Amén, hermanos. Ya, ¿qué debe dejar? Todo de nosotros. Dejando, podemos seguir al Señor, escuchando la palabra de Dios. Libro del Levítico también leyendo, sale. Quiere ofrecer a Jehová. Una material, especifica una material. ¿Cómo se llama? Flor de harina. Flor de harina, ¿qué es? Deshacer. Para que sea flor de harina, primero un grano, ¿verdad? ¿No? ¿En dónde pone? En la molina pone. Luego, mientras molinando, ¿qué sale? Harina. Se quiebra, pierde todo ese grano, ¿sí? No puede ver cuando entra dentro de la molina, luego cuando sale ya no es igual, pierde todo, su forma, su carácter, ¿verdad? ¿No? Solo flor de harina. En esa flor de harina recién hecha, ¿qué echa? Aceite, hermano, aceite, que se une a aceite. Luego aceite, el Espíritu Santo lleva a nosotros donde sea Dios. Levanta, usa. Pero aunque nosotros llegando a la iglesia escuchando la palabra, aunque recibimos la salvación, pero todavía no se arrepiente, no ha llegado a arrepentimiento verdaderos. Entonces con grano aceite se une juntas. Ese Espíritu Santo puede guiar, hermanos. Y grano, aceite, aceite. Se separa. No, porque se une otra vez, mezclando, juntando. ¿Cuánto tiempo va a estar juntos? Grano y aceite, ¿cuánto tiempo puede estar juntos? Un rato. Después, separa. Aceite, aceite, granos. De muchos, la gente que viene a la iglesia, aunque escucha la palabra de Dios, desea que Dios trabaje, pero en nuestra vida no ve la obra de Dios, porque Dios no trabaja. Entonces mucha gente viniendo a la iglesia se queda. ¿Cómo se queda? Personas religiosas, solo venir a escuchar, se va a su casa, pero su vida no ve la obra de Dios. Dios no trabaja. Pues entre personas conocidas, personas también hablando, soy cristianos, pero cristiano así vive, cristiano así viviendo. Entonces yo no quiero ser cristianos. Si viviendo esa manera de cristiano, ¿por qué voy a ser? No creen en Dios, igual. No creen en Dios, tampoco viene, tampoco ofrenda, tampoco sirviendo a Dios, pero la vida igual. Cristianos, otras personas igual. ¿Por qué yo tengo que ir a escuchar? Dice la palabra. ¿Escucharon o no escucharon? Ustedes también escucharon. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Entonces, ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que escuchar la palabra? Dice que no ve diferencia a través de ustedes, negándose, arrepintiéndose. Luego escucha la guía de Dios. La palabra de Dios, Dios manifiesta, trabaja, obra de Dios. Su vida muy ordenada, a través de ustedes, sus familias, conocido también ve la obra de Dios. La gente que dirán, ya hermano, ¿usted cree en Dios? Wow, usted es muy diferente que otro cristiano. ¿Cómo así Dios ayuda? Trabaja. ¿Qué iglesia congrega? Yo también quiero conocer a dónde iglesia, qué escucha, qué aprende. La gente va a preguntar, no va a preguntar. No pregunta a ustedes. Si no pregunta, debe tener miedo, hermanos. ¿Por qué? Siendo cristiano, siendo salvo, ¿por qué la gente no me pregunta eso? Usted es verdad diferente. Usted es diferente. Usted cuando predica la palabra, diferente. No solamente palabra, tu vida también igual. Dios trabaja contigo. Entonces la gente vendrá, no vendrán. Vendrán. Hermanos. Entonces a través de esta semana nosotros eso aprendimos. ¿Por qué no? Cada uno aprendiendo, invitándose.
predicando el Evangelio, entonces en gran seminario bíblico. Con el pastor Emmanuel Kim, también CLF, mucha gente va a venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos mucha esperanza. Por eso realizamos ese entrenamiento. Bastante. Varios hermanos participaron. Creo, los hermanos que recibieron, aprendieron por la fe, confiando en el Señor. Ya no confiando de mí. Aún esta persona no quiere escuchar. Esta persona aunque ya me rechaza. Pero Señor más desea que esta persona escuche la palabra. Señor desea, Señor va a trabajar. Claro, ahora voy a despedir porque no quiere escuchar, me rechaza. Pero el Señor desea, usted va a participar. Usted va a escuchar el Evangelio, luego sí o sí va a recibir la salvación. Creo que esta vez, la llegada del pastor, el apóstol, mucha gente van a llegar a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Esa obra, quiero que participe usted de todos los hermanos. Luego Dios utilice a ustedes. Tal vez aquí están Pastor Justo como testigo, o Eva está Adán, y también los seminaristas. A través de ellos, porque tiene más tiempos invitando, predicando. Pero desea Dios, a través de quién la gente reciba la salvación. ¿A través de quién? Ustedes recibiendo ese corazón. Pueda, invitar a predicar juntos. Esta mañana nosotros hemos leído Segundo de Reyes, capítulo 7. Esa historia, ¿han escuchado, hermanos? ¿Qué historia es? 4 leprosos en Samaria de Israel. Ahí estaba cerrado. Entonces, muy cerrado, no puede salir, tampoco puede entrar. Entonces, los que viven dentro de Samaria, aunque es ciudad muy grande, pero pasando mucho tiempo, ahora no hay comida. Se acabó alimentaciones. Entonces, no hay alimentaciones. ¿Cómo va a vivir, hermanos? Dentro de Samaria no hay alimentación ahora. Entonces, ¿qué va a hacer? Si usted estaría dentro de Samaria, ¿qué quiere hacer? Tengo hambre. ¿Qué puedo hacer? Ni modo chupando dedo, esperaré hasta mi muerte. ¿Qué voy a hacer? O saldremos. En el campo hay poco de verdura, tiene comida. Hermanos, saldremos, en la noche saldremos, luego poco traemos. No, ¿qué está hablando? Afuera hay enemigos, los sirios, rey de sirios, y Ben-Hadad, él trajo sus soldados, ya sitiaron alrededor de nosotros. ¿Cómo va a salir? ¿Quiere morir? ¿Quiere morir? Ya sálganse. ¿Qué hacemos? Dentro de Samaria, así está. Esta mañana, yo también pensando esa historia, leyendo, ¿qué podemos compartir con los hermanos? Luego, yo pensé, esta mañana quisiera hablar sobre la fe. ¿Qué parte, hermanos, queremos hablar? Sobre la fe. Si hablaría sobre la fe, muchas cosas podemos hablar. Pero en esa mañana, la fe es, claro, confiar en el Señor. Confiar. ¿Cómo hablamos? Arrepentirse. Pero la fe esta mañana, en esa manera quisiera hablar con ustedes. La fe es tener el mismo corazón, hermanos. ¿Qué es la fe? La fe es tener el mismo corazón. Eso queremos hablar esta mañana. Y ayer justo hubo boda, ¿no? Hermano Marco, hermana Fabiola. Se casaron y ayer. Justo también compartimos San Juan capítulo 2. Porque cuando me casó Pastor Ospa, compartió San Juan capítulo 2. Entonces no me recuerdo nada que compartió Pastor. Porque yo estaba solo mirando a mi esposa nomás.
ya casámonos, ya feliz, contento, aunque eso escuchando palabra, pero no me recuerdo nada. Disculpe, hermanos. Solo estaba muy feliz, contentos. Y justo ayer también, hermano Marco, hermana Fabiola, recordando mi boda, compartimos San Juan capítulo 2. Capítulo 2 también la boda de Cana de Galilea. Entonces en esa boda la gente llegaron. Entonces están muy felices, contentos. Luego en la fiesta, en la boda siempre, ¿qué también toma? Vinos. Vino da alegría, ¿verdad? ¿No? Más feliz, ayuda. Entonces tomando vino la gente estaba muy feliz. Luego felicitando nuestro novio, novia, y traían tomando, pero se faltó vino, dice. Entonces faltando vino, entre las personas hablaba. No habla otros para que no se confunda, ¿cierto? No haga difíciles en esa fiesta. Entonces los dueños, coordinadores, entre ellos hablando, ¿qué hablando? Falta vino, ¿qué hacemos? La gente pidiendo, ¿de dónde trajimos? Dígale que dueño que paga más dinero. Pero dueño ya gastó mucho dinero. No hay dinero. Dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí escuchó, se enteró la madre de Jesús. Entonces la madre de Jesús enterándose, aquí no hay vino, falta, ¿qué hacemos? Luego habló, ¿a quién habló? Jesús habló. ¿Por qué habla justo a Jesús? Había mucha gente. ¿Por qué la madre de Jesús habla a Jesús? Porque Jesús puede solucionar. Sí, tenía esa fe. ¿Ya puede entender, hermanos? Que la madre de Jesús conoce mi hijo, pero hijo de Dios. No es mi hijo. Por Espíritu Santo que Dios me reveló. Jesús, hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, lo que falta el vino, ¿puede solucionar? No puede solucionar. Puede. También Jesús tiene amor, tiene compasión en su corazón. Cuando ve problema, desea ayudar. Entonces, conociendo el corazón de Jesús, confiando en Jesús, se acercó. Jesús dijo, ¿qué dijo? Luego, ¿qué dijo? ¿Qué explica? ¿Sabe Jesús? Aquí estamos todos contentos, felices. Novio, la novia, feliz, contento, todos. Pero problema tenemos. No hay vino ahora. La gente está pidiendo. ¿Qué hacemos? Yo confío en usted. Yo creo usted puede solucionar, también desea ayudar. Amén, hermanos. ¿Es cierto? Así habló. Pero la respuesta de Jesús muy diferente. Jesucristo, ¿cómo respondió a su madre? Mujer, así habla, mujer. No tampoco la madre, tampoco mamá. Mujer, dice, mujer. ¿Qué tiene conmigo? Aún no ha llegado mi tiempo, dice. ¿Qué está hablando Jesús, hermano? No quiere trabajar, dice ahora. Soy siendo hijo de Dios, aunque yo puedo solucionar, ayudar, pero no quiere trabajar. No quiere. Mujer, ¿sí? ¿Qué tiene conmigo? ¿Por qué me habla de esa manera? Aún no ha llegado mi tiempo. No voy a trabajar. No quiero ayudar. Entonces la madre, ¿qué tipo de Jesús así habla? Me equivoqué. Él muy egoísta. Él muy tacaño. Sabiendo esa situación, no quiere ayudar. Me equivoqué. Luego, buscando a quién. Andrés, Pastor Andrés, aquí no hay vino, falta vino. Así se fue su madre. Él escuchó, ¿qué escuchó? Aún no ha llegado mi tiempo. Está rechazando, no quiere solucionar ni quiere ayudar. Podemos buscar poco más, ¿no? Que usted también sepa aquí marcando. San Juan capítulo 2.
El versículo 4, desde 4 voy a leer. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces no quiere trabajar, no quiere ayudar. Entonces escuchando esta palabra de Jesús puede pensar, Jesús no quiere ayudar, no quiere solucionar, no ama a nosotros. Ahí puede pensar. Pero muy raro, porque la mayoría así escucha de esa manera de respuesta, escucha, la mayoría, Jesús no quiere trabajar. Jesús así va a entender, ¿verdad? ¿No? Pero la madre de Jesús, muy raro, ella también, muy raro. ¿Por qué? Versículo 5. Su madre dijo otra vez, hablando, a los que servían, haced todo lo que os diere. Rechazó, no voy a trabajar, porque yo trabajo, aún no ha llegado, no ha venido mi hora, no quiero ayudarte. Pero su madre, ¿qué está haciendo? No quiere ayudar. Está bien, voy a buscar Pastor Andrés, él más tiene corazón. Él va a buscar. Pero la madre, ven servidores, llamó. Muy raro. Ya ven esclavos, ven, luego desde ahora, todo lo que os diere Jesucristo, hágalo. Eso está hablando. ¿Puede entender su madre? Su madre también poco loca parece, que le rechazó. No quiero, vete. ¿Por qué habla así a mí? Búscalo, Pastor Andrés, él tal vez. Busca otra persona. Pero su madre, después de escuchar, llamando, ¿a quién llamando? Ya ven, servidores, ven acá, escucha bien. Desde ahora, ¿sí? Cualquier cosa habla, diga Jesucristo, hazlo, dice. Esa mujer, ¿en qué corazón está hablando? ¿Con rencor hablando? ¿No quiere ayudar? Yo también quiero vengar entonces. Ya, ven servidores, ya acá ven. Cualquier cosa diga Jesucristo, hazlo. Está hablando en esa manera. ¿En qué corazón llamando los servidores? ¿En qué corazón? ¿Puede ver? La madre, ¿qué corazón tiene? Tiene la fe, la fe. ¿Qué tiene, hermanos? La fe. ¿La fe qué es? Explicamos, ¿cierto? En la mañana, ¿no? Aunque puede explicar la fe de muchas maneras, pero esta mañana, ¿qué parte quiero hablar? La fe. Mismo corazón. Aún Jesús le rechazó, pero en el corazón de Jesús, ¿qué tiene? Quiere ayudar, quiere solucionar, ¿cierto, hermano? Si no hubiera tenido un corazón rencor, no quiere ayudar. Entonces, finalmente ese capítulo 2 leyendo, Jesús trabajó o no trabajó. Jesús solucionó o no solucionó. Solucionó. ¿Qué quiere decir? Jesús tenía. ¿Qué corazón tenía? Ayudar, solucionar, ¿verdad? ¿No? Solo habló, ¿sí? Aún no ha llegado mi hora. Entonces Jesús miraba a su mujer, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a entender mi corazón? ¿Cómo va a recibir mi corazón? Miraba, ¿cierto? Pero su madre, después de escuchar de Jesús, llamó, ven esclavos. Luego, ¿qué está hablando? Todo lo que os diere, hazlo, dice. ¿Entendió bien? ¿No entendió bien el corazón de Jesús? Su madre entendió bien el corazón de Jesús, pero ¿cómo Jesús habló? Le rechazó. Pero la mujer entendió muy bien el corazón de Jesús, ¿verdad? ¿No? Jesús sí o sí va a ayudar. Jesús ama a nosotros. Teniendo esa aflicción, teniendo problemas, ¿cómo va a rechazar a Jesús? Luego, conociendo el corazón de Jesús, luego llamó servidores. Entonces los servidores, escuchando, llenaron las aguas en las tinajas. Luego después Jesús habló, llevarla, maestre, salas. Entonces los servidores llevaron o no llevaron. Ellos también sabiendo. ¿Qué sabiendo? Conociendo. ¿Qué conociendo? Los servidores también sabían. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Corazón de Jesús, Jesús.
Ya la Madre de Jesús nos dijo. ¿Qué dijo la Madre de Jesús? Todo lo que os diere, hágalo. ¿Verdad, no? Entonces los servidores, aunque son ignorantes, aunque son esclavos, no sabe muy bien, pero entendió muy bien el corazón de madre. ¿De quién madre? Madre de Jesús. Ya, Madre de Jesús. Ese madre, su hijo es, sabe bien. Entonces su madre está diciendo, todo lo que os diere, hágalo. Nosotros escucharemos, recibiremos, uniremos mismo corazón de la madre. Aunque no entiendo muy bien, su madre sabe. ¿Qué sabe? Corazón de Jesús. Aunque no podía entender los esclavos, servidores también. La gente espera el vino, pero ¿qué está llevando? Agua. No es fácil escuchar, obedecer estos. Pero los esclavos también, conociendo bien. Ya, el corazón de madre de Jesús, Jesús sí o sí va a ayudar. Jesús sí o sí va a trabajar. Ellos también uniendo mismo corazón, llevaron a Maestre Sala. Llevando Maestre Sala, ¿qué dice? Probando. Usted, ¿vino es eso? No sé, eso vino es o agua, no sé muy bien, pero ¿quién? Jesús dice que llevarla, dice. Sí está bien, entonces Maestre Sala, ¿qué hace? Sí está probando, ¿cierto? Probando, ya, ese mejor vino. La mayoría, ¿sí? Principio trae buen vinos, pero tomando, siendo borracho, no trae buen vinos, mezclando agua, etc. Pero aquí usted, tu dueño, hasta ahora, ¿sí? Trayendo buen vino, está bien, dice. ¿Ya aprobó o no aprobó? Aprobó, buen vino. Entonces, cuando Maestre Sala habló, ya, mejor vino usted. Tu dueño es excelente. Entonces los esclavos, los servidores, vieron. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Ya, ¿qué vieron, hermanos? La obra de Jesús. Claro, esa es la obra de sus milagros. Convirtió por el vino, ¿verdad? ¿No? Pero esclavos vieron. ¿Qué vieron? Confirmaron. ¿Qué confirmaron? Jesús ama a nosotros, ¿verdad? ¿No? Jesús quiere ayudar a nosotros. Eso confirmaron. Ya nosotros confiamos bien. Ya nosotros unimos bien con el corazón de la Madre de Jesús. Ya es correcto, podía confirmar, ¿verdad? ¿No? Hermanos. Aquí la fe nosotros también queremos aprender. Pero esta mañana tal vez usted imagina la fe grande. Yo vendiendo mi lote, mi casa, ofrendar. Eso también la fe. Ya una cosa, la fe grande, ¿verdad? ¿No? Si aquí un paralítico viene, luego poniendo mi mano, Dios, por favor, que se sane, amén, aleluya. Se levanta. Eso también la fe. ¿Verdad, hermano? No, no estoy negando la fe. Tal vez, hermano, muchas cosas, grandes cosas. Tengo $1 millón de deuda, pero de repente desde el cielo se cayéndose dólares. Ya, gracias a Dios. Eso también. Pero la fe es más exacta, la fe esta mañana. Quiere tener, la fe es, ¿qué es, hermanos? Tener el mismo corazón. Hablar mismas cosas. Jesús desea ayudar, ¿verdad? No, su corazón verdaderos. La madre, ven, esclavos. ¿Sí? Todo lo que dice Jesús, hágalo, que Jesús va a ayudar. Tiene el mismo corazón, ¿verdad? ¿No? Jesús puede solucionar. Los servidores también, difícil llevar agua. La gente espera el vino, pero me uniré, corazón de madre, más conoce que nosotros. Luego se unió, mismo corazón. La gente espera vino, entonces Cristo ya convirtió. Ya Cristo puede hacer, teniendo mismo corazón, llevando, vio
la obra, ¿verdad? ¿Cierto, hermanos? Pero más importante que es tener el mismo corazón. Jesucristo desea ayudar, nosotros también. Entonces Jesucristo va a ayudar con ese corazón, ya llevar. Pero tal vez los esclavos, eso es agua, la gente espera vino, no me va a exhortar. Tengo miedo, no quiero llevar. Sí, teniendo otro corazón, ¿puede llevar, no puede llevar? No va a llevar, no va a llevar. Entonces la madre de Jesús, ¿qué va a hacer? Va a traer, chicote va a traer, cinturón va a traer, ¡plac! ¿Cierto? ¿No ve? Llévalo. No, no, madre, así está. Él sufre, pelea. Desde ahí sufre. Pero cuando teniendo ya mismo corazón, ellos, ¿llevó o no llevó? Llevó. Luego vio la obra de Dios. Una parte también podemos ver más. Usted, San Marcos capítulo 11. Aquí poco diferente. ¿Sí? Historia es San Marcos capítulo 11. El versículo 12. San Marcos, encontraron 11, desde 12, el versículo 12 voy a leer. Ya, ¿puede entender bien todos hermanos esta mañana, no? Sí, que quiere explicar, compartir, ¿no? Pastor Andrés. Entonces yo también me gustaría que ustedes también cuando yo hablo, ya pastor, ¿por qué eso habla? ¿Por qué ese ejemplo? ¿Por qué ese parábola? Poco, ¿no? Siguiendo a mi persona, ¿verdad? ¿No? Entonces va a entender más. Pero algunos hermanos, aunque escuchando, no considera, no piensa. ¿Por qué pastor eso hablando? Porque de repente gritando. ¿Por qué? Algo está enojado, ¿cierto? Así considerando mi corazón. Pero algunos, ay, ¿cuándo va a terminar? Tengo hambre. Escuche que menú de almuerzo es chicharrón. Eso está pensando alguien. Es muy lejos. Que me gustaría, ustedes también, como dice una palabra en español, palpando, ¿cierto? Palpándose. ¿Por qué, pastor, eso habla? ¿Por qué ese ejemplo? ¿A qué desea hablar? Sí, tener el mismo corazón, ¿verdad? ¿No, hermanos? San Marcos capítulo 11, el versículo ya 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces Jesús tenía hambre. ¿Sí? Caminando, llevando la palabra de Dios, tuvo hambre, dice. Entonces tiene hambre, busca, ¿verdad? ¿No? Pues Jesús, versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ya, Jesús, ¿sí? Y caminando o tenía hambre. Desde lejos mirando una higuera, vio, ¿no? Pero esa higuera, ¿cómo estaba según la Biblia? Hojas, las hojas, ¿sí? Entonces, esa planta de árbol, higuera, las hojas mirando, creo que algo ahí pensaba, ¿no? Pero justo también Jesús tiene hambre. Entonces ahí mira ese árbol higuera, las hojas, muchas hojas, creo que algo tal vez tendrá. Ahí yo voy a comer. Con este corazón Cristo se acercó. Mirando, ya continuamos. Pero cuando llegó a Elia, nada halló, sino hojas. Entonces Jesús pensaba, acercándose a esa higuera, ¿qué pensaba, qué deseaba? Algo para llenar. Tengo hambre. También las hojas. Pero ¿sí? Mirando ese árbol higuera, no había nada, solo hoja nomás, hoja. ¿Ya entendieron, hermanos? ¿Sí? Entonces luego ya continúa, pues no era tiempo de higo, dice. Entonces Jesús vio, ¿qué vio ese árbol higuera? ¿Qué vio? Las hojas bastantes, pero ¿hay fruto o no hay fruta? No hay fruta. ¿Por qué no hay fruta? No es su tiempo. Higuera quiere dar, no quiere dar. Ya higuera quiere dar, no quiere dar.
Se está confundiendo ustedes ahora. Hojas, bastante hojas. Pero cuando Jesús vio algo, no había frutas. No ha llegado su tiempo. ¿Qué quiere decir? Higuera en su tiempo da frutas, en su tiempo. Por eso Jesús se daba cuenta, no ha llegado su tiempo. ¿Qué quiere decir? No quiere dar fruta. Eso está hablando. ¿Entendieron, hermanos? Ya higuera quiere dar, no quiere dar. No quiere dar, porque no ha llegado su tiempo. ¿Cierto, hermanos? Eso no está hablando. Ya poco más abajo, 14. Entonces, ya, 14, ustedes pueden leer, hermanos. Ya 14 encontraron. Ya, los que no tienen la Biblia, aquí adelante está proyectándose. Ya, pueden leer 1, 2 y 3. ¿Qué dijo Jesús a esa higuera? Jamás ya. Desde ahora, jamás. Los hombres no van a comer de ti, dice. ¿Qué quiere decir? Jamás va a dar fruta, jamás. ¿Sí? Eso está hablando. De maldición, ¿verdad? ¿No? De maldición. Sí, como un árbol higuera. Pero poco más abajo, 20. El versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces los discípulos después de escuchar de Jesús, habló, ¿verdad? ¿No? Desde ahora jamás va a dar fruta. Los hombres jamás va a comer de ti, que nunca va a dar fruta más esa. Ya perdió su vida, hermanos. Luego, al día siguiente, mirando los discípulos, oh, qué raro, ese árbol estaba mucha hoja, ¿cierto? Pero de repente, ¿qué pasó? Versículo 20, como dice, desde raíces había secado, dice. Como Jesús habló recién, pero ese árbol se secó y murió. Como jamás puede dar frutas. Los discípulos de Jesús, eso mirando, no podía entender. ¿Por qué? Porque higuera en su tiempo da, ¿verdad, hermanos? ¿En qué tiempo da higuera? Perdón, en mandarina, ¿en qué tiempo da acá? ¿Qué mes? Abril, mayo, ¿no? Mandarina. Entonces, mandarina a abril, mayo da, porque su tiempo, ¿verdad, no? Entonces, diciembre pidiendo, ¿va a dar, no va a dar? Da. Usted tiene hambre, luego en el mes de diciembre se acerca, da mandarina, da, no da. No da. Entonces los discípulos no pueden entender por qué ese árbol murió, por qué ha secado desde raíces. Y luego abajo, ¿no? Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Recién recordando, ayer Jesús maldijo. Quiere decir eso, ¿no? ¿Verdad? Nunca va a comer, jamás. Eso estaba hablando Jesús, recordando, ¿no? Luego está preguntando a Jesús. Jesús, después de escuchar Pedro, 22 responde. 22, ustedes pueden leer Jesús cómo responde a Pedro. ¿Ya encontraron 22? Ya 1, 2 y 3. Y Pedro, ¿qué preguntó, hermanos? Ha secado, ha murió desde raíces. Porque usted ayer habló. Así está hablando, ¿verdad? ¿No? Jesús, ¿qué respondiendo ahora? Ten fe, así hablando. ¿Puede entender, hermanos, eso? Ese diálogo normal es. Entonces, cuando Pedro habla, murió Jesús ese árbol. Desde raíces se secó. Claro, ayer yo esperaba fruta higuera, pero ninguna higuera me ha dado ese maldito árbol. Por eso yo maldije que muera. Me enojé bastante, tenía mucho rencor. ¿Entiende, Pedro? Por eso yo maté. Así explicando.
Así debería explicar Jesús. Así puede entender Pedro, ¿verdad? ¿No? Pero de repente, ten fe y ten fe. Tenga fe. Tenga fe. Luego abajo, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces Jesús, ¿por qué en esa manera respondió a Pedro? Usted puede entender, hermanos. O sea, usted también puede entender por qué Jesús de esa manera respondiendo a Pedro. Ten fe. Porque clave es esa conversación entre Pedro y Jesús. Clave es la fe, ¿verdad? ¿No? La fe. ¿La fe qué es, hermanos? ¿La fe qué es? Tener el mismo corazón, hermanos. Jesús desea, ¿qué desea? Ese árbol higuera. Que dé ahora, ¿cierto? ¿O no es así? Tengo hambre, ahora dame. Eso quiere Jesús. Pero ese árbol higuera, voy a dar, pero ahora no, dice. ¿Cuándo entonces quiere dar higuera? En mi tiempo. Cuando estoy feliz, cuando estoy bien mi condición. Diferente. ¿Puede ver, hermanos? Diferente corazón tienes. Ese árbol higuera no solamente árbol, hermanos. Muchos vienen a la iglesia, escucha la palabra. Luego, ¿qué dice? Pastor, no todavía. Pastor, yo todavía no he preparado. Pastor, todavía no he preparado. No, hermano, vamos a hacer. Hermano, ya vamos a avanzar. Pastor, yo veo que todavía no está llegado. No es suficiente. Que tiene otro corazón, otro. Diferente corazones tienes. Entonces, esa higuera no han llegado su tiempo, no quiere dar. Por eso así maldijo, hasta las raíces se secó y mató a todos. Tiene rencor, rabia Jesús. Por eso, hermanos, más maldades, más peores maldades. ¿Qué es? Tener otro corazón, hermano. No, pastor, más maldades, matar, asesinato, insultar, ¿no? o adulterar. Hermano, esos son nuestros conocimientos. Para Dios, más peores maldades. ¿Qué es? ¿Qué es? Tener diferente corazón. Dios, eso. En la iglesia también, hermano, viene. Algunos tienen el mismo corazón de Dios, de la iglesia, de siervos. Pero no todos. Algunos tienen otro corazón. Otros. Luego viene, escucha. Viene, ¿qué hace? Ofrenda, predica, alaba, ayuna, ora. Aquí Jesús dijo, mató, se secó. Es más maldad que tiene otro corazón. Porque eso impide en gran manera contra a Jesús. Entonces Jesús dijo, ten fe, ¿cierto? Así habló, hermano Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pedro, muy importante, tener el mismo corazón. Yo soy Jesús. Ahora yo deseo ver la fruta. Entonces ese árbol higuera, teniendo mismo corazón. Jesús es nuestro dueño verdadero. El Señor nuestro dueño verdadero. Él creó este mundo, los cielos y la tierra. Entonces Él desea ahora que hay problema. Yo daré, ¿verdad? ¿No? Yo daré. Aunque no ha llegado mi tiempo, el Señor quiere. Él puede hacer también, luego poniendo mismo corazón. Puede dar, no puede dar. Puede dar, luego puede tener la fruta. Pero ese árbol higuera, ¿qué dice? No es mi tiempo, no daré. Jesús vio a él, tiene otro corazón, diferente. Entonces en ese árbol Jesús tampoco puede trabajar. Ahí se secó y murió. ¿Verdad, no, hermanos? Usted conoce el primer rey en Israel, Saúl.
Cuando Dios mandó Samuel, siervo de Dios, Samuel, dígale a Saúl, rey. Me recuerdo los pueblos de Israel cuando saliendo de Egipto, los de Amalek, ¿qué hicieron? Oponieron, ¿sí? Ellos contra al pueblo de Israel, contra Dios. Me recuerdo ahora, dígale a rey Saúl, convocando los ejércitos de Israel, luego mata. ¿En qué manera mata? Todo, bueno, malo, gordo, feo, de pecho, anciano, todo mata. Porque corazón de Dios, ¿qué es? Ellos son malos, contra a mí, ¿sí? Luego llamando. Rey Saúl escuchó o no escuchó. Escuchando, convocó. ¿Sí? Convocando los ejércitos, soldados de Israel, mandó, ya vamos a matar. Pero matando, no mató todo, ¿cierto? Trajeron, salvando, trajeron. Ahí estaba trayendo, encontró con Samuel, siervo de Dios. Samuel transmitió el corazón de Dios. Rey Saúl, usted ha hecho mal, dice. No, Samuel, yo obedecí bien, yo maté todo, dice. Entonces Samuel habla, no es así usted desechó la palabra de Dios. Entonces, eso mira, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando detrás de rey Saúl? Los animales gordos, primicias, bonitos, lindos, todos salvaron. Eso está trayendo, ¿verdad? ¿No? Entonces, Saúl, ¿qué es esto? ¿Qué estoy escuchando eso? Si hubiera matado todo, no debería escuchar eso. Pero ¿qué estoy escuchando? Ese sonido. Ah, eso es Samuel, escuche bien. Nosotros matamos, pero no todos. Luego los gordos, bonitos, primicias trajeron. ¿Para qué trajeron? Para ofrecer sacrificio para Dios, dice. Así habla, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes así escucharon, hermanos? ¿Por qué rey Saúl no mató todo? Servir, hacer, ¿verdad? ¿No? Pero después escuchar Dios que dice a rey Saúl. Podemos escuchar, ¿no? Ese sale primero de Samuel 15. Ya el versículo 15, 21 voy a leer. Ya, aquí también puede ver, aquí más rápido va a proyectar, ¿sí? Ya Samuel 15, luego versículo 21. Voy a leer, hermanos, ustedes pueden escuchar. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Ya, entonces no mató, ¿verdad? ¿No? Entonces el rey Saúl, ¿cómo está justificando? Que no escuchó, no obedeció la palabra. ¿En qué manera está justificando? Porque voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Esa manera ahora estoy bien, yo hice bien, está hablando. Entonces después de escuchar eso, otra vez Dios habla, el versículo 22. Ya 22 ustedes pueden leer, hermanos. Ya 22, 1, 2 y 3. Igual, aquí en la iglesia muchos hermanos, que dos cosas, Dios agrada, dice, complacer a Dios. Sí, aquí la mayoría entre dos maneras, ¿qué es? Uno, ofrecer sacrificio, ¿qué quiere decir? Hacer mi obra, mi acción, eso quiere hacer, mi acción, por lo menos, venir, participar, limpiar, hacer, cocina, participar, eventos, eso está. Pero aquí dice, Dios, ¿qué más le gusta, hermanos?
tener mismo corazón. Obedecer, ¿qué quiere decir? Tener mismo corazón, misma palabra. Eso más le gusta. Tener atención. ¿Qué quiere Dios ahora? ¿Qué desea Dios? ¿En qué manera quiere que yo hacer? Muchos hermanos y no tiene interés esa parte, tener mismo corazón. Más tiene interés. ¿Qué más tiene interés? Sacrificio, hacer, alabar, cantar, ayunar, servir, hacer. Pero primero debe tener eso. Aquí versículo 22, por eso está explicando, hermanos, que está hablando 22, ¿verdad? ¿No? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tal vez algunos hermanos malentienden. Entonces, desde ahora no voy a ofrendar ni servir. ¿Qué debe hacer? Solo voy a escucharlo, más siesta tal vez. Tampoco entendió bien, hermanos, muchas veces. Aquí Dios esta mañana, ¿qué quiere hablar? Que entienda el corazón de Dios. ¿Qué desea? Hacer, antes de hacer, recibir ese corazón de Dios. Con mismo corazón, actuar, para alabar, para ayunar, para servir, tener con mismo corazón. Pero muchos que hacen, teniendo otro corazón, diferente corazón, luego hace. Eso provoca, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Ira. Que no desea, pero haciendo. Dios mira, qué asco. Pero sigue, no sigue, sigue haciendo. Más peor. Ahora, rey Saúl, ¿mató o no mató? ¿No mató nada? Mató, rey Saúl mató. Pero ¿en qué corazón mataron? Para Dios eso es un dolor de cabeza, sufrimiento lo que está haciendo rey Saúl. Mejor no hacer. Pero él sigue haciendo. Luego ahora Samuel habló. Mejor obedecer. Tener atención de oído. ¿Qué Dios habló? Aquí hablando y tener mismo corazón. Hermanos, ¿ya puede entender esa parte? Sí. Aquí los hermanos también vienen, algunos hermanos. Algunos hermanos solo domingo viene, escucha, luego se va. Pero algunos hermanos tienen más corazón, quedándose en la iglesia más tiempo, luego también tiene cargo, sea diáconos, sea encargados, sea staff, cada parte hay. Entonces, para teniendo ese cargo, bendiciones, prepara cada sus lugares, sus áreas, ¿cierto? Pero primero debe hacer. ¿Qué debe hacer, hermanos? ¿Qué quiero hablar esta mañana? Mismo corazón. Teniendo diferente corazón, luego ellos hacen en diferentes áreas. Eso es un dolor de cabeza para Dios, iglesia, hermanos. Un sufrimiento grave eso en la iglesia para Dios. Entonces ahí rey Saúl no escuchó, diferente corazón. Entonces cuando él habla, así hice. Pero escuchando a Dios, dolor de cabeza. ¿Qué voy a hacer ese rey? ¿Qué voy a hacer? Si hubiera escuchado, tener el mismo corazón. Pero rey Saúl quería, no quería tener ese mismo corazón. No quería. Pero él hace, no hace. Hace. Eso es gran problema ahora. Y tampoco quiere recibir
corazón de Dios. Por eso Dios decidió. ¿Qué decidió? Decidió matar y quitar rey Saúl. Porque él sigue haciendo con diferente corazón. Entonces, leyendo la Biblia, Jehová quitó todo de rey Saúl, mató también. Y perdió y todo. Escuchando la Biblia, yo siendo pastor, no puedo entender. ¿Qué hizo Saúl malo? ¿Qué hizo Saúl malo, hermano? El adúltero, el fornicó. Nada. Él no hizo estas cosas. ¿Qué hizo? Él tenía otro corazón contra Dios. Por esto Dios mató. Quitó toda su familia. El mismo día mató a sus hijos también. Quitó todas las cosas que tenía el rey Saúl. No me parece bien, Dios. ¿Por qué hace tanto se enoja contra el rey Saúl? Debería enojarse contra el rey David. David es más peor. El adúltero, asesinatos. En ese caso, Dios tiene que empujarse, tiene que ya hacer más enojo contra rey David. Pero ¿por qué Dios hace tanto a rey Saúl? Él no quiso tener el mismo corazón, hermanos. Diferente corazón, actúa. Diferente corazón. ¿Sí? Si hoy poco hablamos diferente, ¿no? Historia, diferente de la Biblia. Tal vez, hermanos, ¿por qué tanto habla pastor de esa manera? ¿Sí? Que eso es más maldad para Dios. ¿Ya pueden entender, hermanos? Más maldades. Primeramente, entender bien, tener el mismo corazón. Luego, actuando, haciendo en la iglesia ante Dios, Dios sí o sí va a bendecir. Dios sí o sí va a usar. Luego, en su vida va a ver la obra de Dios, la gracia de Dios. Por eso hablamos la boda de Cana de Galilea. Luego también como ese árbol de higuera. Luego ahora, rey Saúl, ¿verdad, no, hermanos? Así escuchando ahora puede entender, puede ordenar en su corazón, ¿verdad, no? La fe es que es, ¿verdad, no? Dios en quien persona le gusta, complace, quiere trabajar. ¿Puede entender, hermanos? No, muy difícil esta mañana. ¿Puede entender, verdad, no? Sí, está bien. Luego ya Segundo de Reyes, hoy entramos, ¿no? Hemos leído Segundo de Reyes capítulo 7. Aquí, versículo 1. Si dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, dice. No, a través de su siervo de Dios está transmitiendo el corazón de Dios, que sepa pueblo de Israel, especialmente los que están dentro de Samaria. Porque dentro de Samaria ahora está mucha hambre, porque ellos también tienen miedo, desea salir, trabajar, conseguir comida, porque tenemos hambre. Pero alrededor de ciudad Samaria están los de sirios. Entonces por ese miedo tampoco puede salir, tampoco puede entrar, está cerrado. Entonces dentro de la Samaria, ¿qué está pasando ahora? Ya se acabó comidas, mucho tiempo ha pasado. Entonces entre ellos, ¿qué está haciendo? Está negociando, vendiendo. ¿Qué vendiendo? La cabeza de asno está vendiendo. La cabeza de asno, ¿hay comida, hermanos? Claro, hay poquito, hay, ¿cierto? Luego también vendiendo, ¿qué vendiendo? Estiércol. ¿Estiércol qué es? Estiércol. Excremento, ¿no? Excremento de paloma está vendiendo. ¿Usted también compra ese caca de paloma? No va a comprar. Pero en esa ciudad no hay comida. Por eso dentro de este estiércol, ¿no? De palomas, rompiendo sale algún grano. Porque palomas comen, completo come, luego guarda su estómago. No todo puede digerir, por eso directo sale afuera. Entonces con su excremento está mezclado. ¿Qué está mezclado? Un poco de granos. No muchos, chiquitito ese. ¿Cuántos granos tendrá ahí? Pero eso está vendiendo ahora. Por lo menos ese grano sacando quiere comer, dice. ¿Ya puede entender la situación, hermanos? Es grave, miserable. Un día el rey de Israel caminando,
2 mujeres se acercaron. Señor rey, ayúdenos, dice. Dios no te ayuda, ¿en qué manera voy a ayudarte? Pero por lo menos dígame, así hablo. ¿Sabe, rey Israel? Ayer con esa señora hablamos. Nosotros comemos nuestros hijos. Hoy día mi hijo comemos. Mañana tu hijo comemos. Amén, aleluya. Así están de acuerdo. Rey, ayer mi hijo comimos juntos, estaba ricos. Hoy hablamos, señora, deme tu hijo ahora, comemos. Ella no quiso comer juntos. Por eso estamos hablando, peleando. Rey de Israel, eso está escuchando. Se rompió su ropa, vestidos. ¿Qué está pasando en mi pueblo ahora? Ese miseria ahora. Siendo rey en mi país, así viven nuestros pueblos. Entonces, dentro de la Samaria, puede entender, hermano, qué situación tiene ahora. ¿Entendieron, no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Dentro de ciudad Samaria explica en nuestro corazón, hermanos. Aún así, sigue viviendo. Aún así terrible, miseria. Pero ¿en qué manera viven los de Samaria? Cerradamente, muy cerrado. Y está viviendo. Luego, capítulo 7, Jehová sale Jehová. ¿Cierto, hermanos? Jehová Dios está hablando, transmitiendo. Que sepa, aún miseria dentro de Samaria. Esa situación muy difícil ahora. Pero Jehová está hablando. El corazón de Dios, ¿no? Hacia los de Samaria. Ya podemos escuchar, ¿no? ¿Qué dice Jehová? Ya, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina 1 ciclo y 2 sea de cebada 1 ciclo a la puerta de Samaria. Escucha, hermano, dice. Escucha, pueblo de Samaria, dentro de Samaria está viviendo en esta situación. Escucha. Dios, mañana, ¿qué quiere hacer, hermanos? Aunque difícil esa palabra, ¿cierto, no? Sí, como mañana estas horas valdrá el sea de flor de harina 1 ciclo y 2 sea de cebada 1 ciclo. Aunque no entendemos muy bien, pero eso como calculando, ¿no? Esa medida, mañana a estas horas ustedes comerán, dice, ¿en qué manera comerán? Abundantemente, ¿sí? Que aunque usted vendiendo ahora la cabeza de asno, está vendiendo estiércol de paloma, ¿cierto? Pero mañana esta hora cambiará, dice. ¿En qué manera va a cambiar? Usted puede comprar poco dinero, muchas comidas va a comprar, abundantemente va a comer, está hablando. ¿Qué le parece, hermano? Porque usted no vive en la ciudad de Samaria, por eso tranquilo todavía. Tranquilo, tiene bastantes. Pero aquí es muy diferente la palabra de Dios que la situación tiene, ¿no? Mañana a esta hora ustedes comerán, sí, abundantemente, vivirán felizmente. No necesita comprar ese estiércol de palomas. Usted fácilmente va a conseguir comida para vivir, sus hijos, su familia. Entonces, escuchando cómo está, cómo se siente, hermanos. No es feliz, parece. Parece que mentira parece, mentira. Pero eso es corazón de Dios. Desea, Dios quiere dar, ¿cierto? Dios también sufre, le duele que viva así dentro de Samaria. Hasta su propio hijo comiendo, Dios también sufre. ¿Cómo puede hacer? Quiero ayudar, quiero solucionar. Por eso mañana, estas horas, ustedes verán y comerán. Así hablo, ¿verdad? ¿No? Ese versículo 1.
Pero versículo 2 vamos a leer, versículo 2. Versículo 2, ustedes pueden leer, versículo 2, ustedes, ya, 1, 2 y 3. Ya, primero Dios habló la palabra de Jehová. Yo quiero trabajar de esa manera. Yo quiero hacer con ustedes. Mañana a esta hora comerán. Usted estará muy feliz, contentos. Yo quiero hacer a ustedes. Pero versículo 2 entrando sale un príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Apoya al rey, ¿verdad? ¿No? Bien. El rey también confía. Es un príncipe al escuchar el corazón de Dios, que mañana esta hora va a dar abundantemente. Pero él después de escuchar también respondió. ¿Qué respondió? Si hubiese ventana en el cielo, ¿va a suceder? No va a suceder. Eso va a suceder, no va a suceder como la palabra de Dios. ¿Va a suceder, no va a suceder? Ese un príncipe está hablando, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿va a suceder, no va a suceder? No va a suceder, está hablando, ¿no? Ya versículo 2, ya un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. El rey confía mucho, ¿no? Ese príncipe. Entonces ese príncipe también tal vez trabaja bien con el rey de Israel. Entonces ese príncipe, ¿qué dice después de escuchar la palabra de Dios? Dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así, que no puede suceder, eso está hablando. ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Entendieron bien? Ese un príncipe que está hablando, ¿va a ver como la palabra de Dios o no va a ver? Es imposible hablar. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Aunque hacer ventana en el cielo también difícil, ¿verdad? ¿No? Aún así ventana del cielo luego cayéndose esa comida, ventana también difícil, ¿no? Jamás va a suceder. Esto está hablando. ¿Sí? ¿Ya entendieron bien? ¿Es correcto? ¿O estoy explicando bien o no? Contrario, estoy explicando. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo, verdad? ¿No? O ese un príncipe es imposible contra Dios. Hablando otro corazón, diferente corazón. Eso. Luego empieza a salir. ¿Quién sale? Leprosos sale, leprosos. ¿Verdad? ¿No? El versículo 3, había la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Entonces los leprosos, ¿en dónde está? Ahora, en la puerta de Samaria ciudad. Normalmente, según la ley de Israel, los leprosos no pueden estar en la ciudad. ¿En dónde debe estar? En la cueva, en el monte, lejos de la ciudad, porque eso es un pecador, así consideran un pecado. Entonces ellos deberían vivir lejos de la ciudad. Luego, uno de sus familias tiene que dar comida. Pero hoy leyendo, ¿dónde están los leprosos ahora? Puerta de la ciudad, prohibidos, ¿verdad? ¿No? Ellos llegaron, porque ellos tampoco tenían comida. Luego, muchos leprosos, todos murieron. No había más, uno a uno muriéndose. Entonces, ni modo. Ahí esperando va a morir, mejor vamos a ir ¿a dónde? A la ciudad, por lo menos algo podemos comer. Por eso está en la ciudad, la puerta de ciudad. Esperando que adentro que nos tire la comida, pero tira, no tira. No tira nada. Escuchando, está comiendo su propio hijo también adentro. Entonces el otro 4 leprosos habla, ya, amigo, aunque tengo hambre nosotros, aunque somos leprosos, pero nosotros no comemos nuestros propios hijos. Adentro escuchando, comiendo su propio hijo, más peor, ¿cierto? Ya,
adentro más peor. Nosotros equivocamos. ¿Por qué vinimos a la ciudad? Entonces, entre ellos hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Esperando acá, va a morir. Adentro, entrando también va a morir. Ya, no hay otra manera. De esa manera va a morir. Otra manera va a morir. Mejor, comiendo churrasco moriremos. Así pensaron. Una vez ya metiendo, ya, luego ya moriremos. Eso mejor, ¿qué le parece? Ya, iremos. Decidieron, iremos ¿a dónde? Campamento de sirios. Porque ellos, para acampar, cantidad de soldados, debe tener comida, ¿cierto? Ahí está, va a estar. Decidieron, se fueron al campamento de sirios. Dios le gustó en gran manera. Dios le gustó. ¿A quién le gustó? Leproso. ¿Por qué le gustó al leproso? ¿Por qué le gustó? Hoy tema, ¿qué tema es? La fe. ¿La fe qué es? Oh, leproso justo así decidiendo, tenía mismo corazón de Dios. Amén, hermanos. Dios le gustó en gran manera 4 leprosos. ¿Corazón de Dios qué es? ¿Qué es? Ya, corazón de Dios ¿qué es, hermanos? Para cumplir, mañana a estas horas, abundante comerán. Para cumplir, Dios tiene que trabajar, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No? Entonces, Dios, su corazón, ¿qué es? Prepara esa comida. ¿En dónde preparar? En el campamento de Sirio. Dios ya preparó o no preparó. Cantidad. Porque los sirios, cantidad estaba ahí. Entonces, Dios ya preparó todos. Justo 4 leprosos tenía mismo corazón de Dios. Dios también preparó en el campamento de sirios. Ahora, 4 leprosos, ¿a dónde quiere ir? ¿En dónde quiere morir? ¿En la cueva? ¿A la puerta de ciudad? ¿Dentro de Samaria? Justo quería morir. ¿En dónde? Campamento de sirios. Ahí coincidió exactamente el corazón de Dios. Por eso ellos caminando, hizo escuchar los enemigos de Sirio, ¿verdad? ¿No? Ya rey de Israel contrataron pagando sueldo otros países. Montón de soldados está llegando. Escaparon. Dejando todo escapar. Entonces 4 leprosos llegando al campamento de sirios, ha visto, ¿qué ha visto? Abundantemente comidas, ¿sí? Luego los sirios, ¿cómo escaparon? ¿Tranquilamente escaparon? No, ¿sí? Muy rápido. Dejaron todo, hasta caballo, asno, todo dejaron. Ya, humanamente pensando para escapar, ¿cómo va a escapar más rápido? Con caballo, ya, rápido. Luego ya, dejando caballo, así está caminando. Escaparon. No es normal. Mira, aquí hay caballo, asno, montando con ellos, ya escapamos, ¿cierto? Más rápido va a escapar. Pero ¿cómo escaparon? Dejó todo dejó. Ahí estaba abundantemente. ¿Ya puede ver, hermanos, ahora? ¿Puede ver? Dios amó, no amó 4 leprosos. Dios amó en gran manera. ¿Por qué amó leprosos? Porque huele rico olor. Por eso Dios amó. Ellos más guapos que ustedes. No, físicamente leprosos, muy feo es, huele feo. Luego su físico también, muy feo, no es simpáticos. Pero ¿por qué Dios amó? Solo uno. Ellos casualmente decidió, ¿verdad? ¿No? Eso coincidía el corazón de Dios. Dios así amó. Dios decidió dar todas las cosas, usar 4 leprosos. Entonces esta mañana, hermanos, Dios a quien ama, inteligentes, guapos,
leyendo la Biblia 100 veces, también ama a esta persona. Pero Dios, ¿a quién más ama? ¿Quién tiene mi corazón? Eso busca. ¿Quién tiene mi corazón? ¿Sí? Aún sea leproso, aún sea feo, aún sea, ¿sí?, rebelde, pero tiene el mismo corazón de Dios. Dios ama a esta persona. Luego levanta, usa esta persona para que cumpla, ¿verdad? ¿No? Su plan. ¿Entendieron, hermanos, todos? Sí. Está lloviendo, hermanos. ¿Sí? No se preocupe hasta que se corte la lluvia. Aquí debe estar tranquilo, tranquilo. Tranquilamente escuche. Falta todavía 1 hora más, está bien. Si termina la prédica va a cortar la lluvia. No se preocupe, hermanos. Si cuando sale todo va a mojar, va a enfriarse, mejor con calma, tranquilo. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Está bien. Entonces, llegando al campamento de sirios, los leprosos estaban muy felices. Cumplió su sueño. ¿Su sueño qué era? En la puerta de ciudad, ¿qué estaba soñando? Antes de morir, churrasco llenando mi estómago, moriré felizmente, así moriré. ¿Sí? Llegando ahí, había abundante, ¿cierto? ¿Cómo ellos comieron? Ya vamos a ver. Llegando al campamento de sirios, 8. Ya 8, ¿puede leer, hermanos? 8, ya 8, puede leer. Ya 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Imagínense, hermanos, solo tener el mismo corazón de Dios, solo tener el mismo corazón de la iglesia, de siervo de Dios. ¿Cómo ellos hicieron? Comieron, ¿sí?, para que no se tranca su estómago, echando agua, bebieron. Solo churrasco nomás come, se tranca, ¿verdad? ¿No? Necesita Coca-Cola también. Tomaron, comieron, bebieron. Después, recogieron platas, oros, luego vestidos. ¿Ya es suficiente o no es suficiente ahora? ¿Ya es suficiente o no es suficiente? No es suficiente. ¿Por eso qué hicieron? Otra vez comieron, bebieron, recogiendo oro, plata, vestidos. ¿Ya está bien? ¿Basta? ¿Ya basta, hermanos? Pero no basta. ¿Qué hicieron? Todavía tiene carne. Así salió. Disculpe. Pero él otra vez, ¿qué hace? Otra vez, comida, otra vez, plata, oro. Ya no hay espacio su estómago ahora. ¿En dónde mete ahora entonces? Porque no tiene espacio su estómago, ya está lleno ahora. ¿En dónde está metiendo? Todo hueco mete, todo hueco, su bolsillo, donde sea, todos. Luego, cavando hasta tierra. Luego, ahí metiendo. ¿Ya basta, hermanos? No está basta. Leprosos. Ellos vivieron en cueva, lejos de familia. Familia viene entregando comida. Eso mantenía su vida. Debería morir una vida. Pero Dios usó grandemente, ¿verdad? ¿No? Abundantemente. Comieron, bebieron, recogieron. ¿Ya puede vivir? No puede vivir ahora. ¿Ya puede vivir? No puede vivir. Puede vivir, ¿verdad? ¿No? Pero 4 lepros, ¿qué está haciendo? Sigue. Luego
metiendo, guardando, escondiéndose. Luego Dios habla a los leprosos. ¿Qué habla? Versículos 9. Versículo 9 voy a leer. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. En el principio Dios amó a 4 leprosos. Dios bendijo en gran manera, porque usando 4 leprosos, entre todas las personas más peor, más miserables. Pero ¿cómo le gustó a Dios? Porque Dios único, ellos tenían mismo corazón de Dios. Dio todo lo que necesita, ha dado todo, suficientemente, ¿verdad? ¿No? Ha dado. Pero Dios mirando 4 leprosos, está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sigue. Luego después guardar, meter eso. Dios mirando, muy raro, 4 leprosos. Olvidaron. ¿Qué olvidaron? Desde el principio ellos no tenían nada. Luego iba a morir, ¿verdad? ¿No? Poco mejorando su vida, su situación, ellos olvidaron. ¿Qué olvidaron? Llenar el vientre. Eso nada más. Su comodidad nomás busca. Muy raro Dios mirando. 4 leprosos. ¿Por qué está viviendo ahora? ¿Por qué está viviendo? ¿Por qué está viviendo en esa manera ahora abundantemente? Tenía mismo corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Puede entender esa parte? Él tenía corazón de Dios, mismo corazón. Por eso Dios ha bendecido usando su vida. ¿Corazón de Dios qué es? Mañana, a estas horas, comerán abundantemente. ¿Para quién? ¿Para solo 4 leprosos? ¿Para quién? Los demás, los de Samaria. Dios tenía ese corazón. Pero los 4 leprosos, ¿qué está haciendo? Ay, para mí, hoy para mí, hoy para mí, o más para mí, o más para mí, o tengo que vivir cómodamente, más, mi futuro, nieto, bisnieto, para todos mis bisnietos, eso para mí, todo para mí. Todo. Dios mirando, poco raro, muy raro, 4 leprosos. ¿Qué está haciendo? Y perdió. ¿Qué perdió? Ya perdió. ¿Qué perdió? Mientras comiendo, guardando plata, oro, eso, aún su vida mejora, cómodamente, más vive. Pero olvidó. ¿Qué olvidó? No hay malla, corazón de Dios. Solo su deseo nada más ahora. Vive para su deseo. Por eso Dios habló. Leproso, habla otro, dice otro. ¿Qué habla entre ellos? Aquí dice, ¿sí? Dieron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Un leproso, aquí está, en su boca tiene, churrasco tiene. Metiendo churrasco, ¿qué hace? Más plata, más oro, más vestido. Mirando, cavando tierra, todo esconde. Aquí tesoro 1, escribiendo. Hasta mapa, mapa. Otro lugar cavando, tesoro 2, así. Entonces, entre ellos, en el principio solo metía. Pero uno de repente miró, su compañero, otro leproso. ¿Cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo? En su boca, ¿qué hay? Churrasco. Y saliendo saliva. Su estómago mirando, así, embarazada, 3 meses. Ropa tiene, de los sirios tiene ropa, chompa, tenis, todo ya tiene. Luego sigue mirando, ¿qué está haciendo su compañero? En su boca carne, ropa, dinero. ¿Qué hace?
sigue viviendo. Ah, eso es maldad, maldad. No es de Dios eso, no es corazón. Amigo, no está bien nosotros, no está bien. Corazón de Dios, anunciar, anunciar. ¿Qué anunciar? Esa buena nueva. Como Dios nos amó, nos dio estas cosas. Nosotros ahora callamos, no está bien. Esperamos hasta el amanecer, va a caer, dice. ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Maldición va a caer. Entonces entre uno al otro ellos hablaron. No está bien nosotros, no es de Dios. Luego ellos se arrepintieron. Luego cambió. Esas buenas nuevas anunciamos, dice. ¿A dónde? A la Samaria. Que la gente, ¿cómo está haciendo ahí? Está muriéndose. Ahí está, dentro de Samaria. ¿Quién está viviendo? Mi familia, mi pariente, mis amigos, colegas. Ahí está viviendo. Aunque aún malo ellos, viviendo ahí, muriendo. Anunciamos esa buena nuevas. Y recibiendo ese corazón, ellos se fueron. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde? A la Samaria. Luego comenzó a gritar. ¿Por qué? Ciudad, el muro muy alto, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo debe hablar? Gritar. ¡Guardia! Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo grita? ¡Guardia! Allá hay mucha comida. Nosotros comimos hasta vomitar. Así habla. ¿Cómo habla? Grita, ¿cierto? ¿Cómo grita? ¡Guardia! Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, mi papá. Sí, ¿cierto? Escúcheme. Luego, ¿cómo habla? Puede comer abundantemente. Así, ¿verdad? ¿O no? Y gritando él. Imagínense una película. 4 leprosos así, mirando su panza, 3 meses de embarazo. En su boca churrasco hay. Tiene oro, plata, hasta ahí, ¿sí? Todo oro, plata, vestido. Luego ellos está gritando. Entonces la gente mira, no mira. Mira, 4 leprosos. Mira en su boca qué tiene, churrasco hay. Mira su panza, 4 meses de embarazo. No, ese 7 meses de embarazo. ¿De qué está hablando? Entre ellos. ¿Qué pasa? Ya ellos está hablando eso. Mira ellos mostrando oro, plata, vestido. Parece real. Entonces ellos hablaron hasta rey de Israel. Rey Israel, mira ese 4 leprosos comiendo abundantemente. Dice que en el campamento hay comida. No, eso es trampa. Rey de Siria está escondido, esperando que nosotros salgamos. No, rey, ¿qué está hablando? Esperando va a morir. Vale la pena, ¿cierto? Enviamos espía allá. Enviaron. ¿Cómo estaba? Llena de comidas. Luego, rey, es real. 4 leprosos que hablaron, es real. Entonces vamos a ir, dice, ¿verdad? ¿No? Entonces, rey, ya vamos, dice. Pero cuando hablando vamos a ir, la gente, ¿cómo salieron? Como locos salieron, ¿verdad? ¿No? Sí, vamos a ver, capítulo 7, el versículo 19, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. 20. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió, hermano. Ahí murió. ¿En qué manera murió ese príncipe, hermano? ¿En qué manera murió? Porque él está entrada de la puerta ciudad. ¿Por qué ahí está?
¿Por qué ahí está? ¿Por qué no está en su cuarto, siendo un príncipe descansa? ¿Por qué está entrada de la ciudad? Ahí está. ¿No pensaron eso? Por eso ya muy importante ser pastor. El pastor piensa eso. Usted mientras trabajando, pienso eso. ¿Por qué esperar en la entrada de la ciudad? Siendo un príncipe, su rey apoya, confía. ¿Por qué no está en el palacio, en su oficina, en el cuarto? ¿Por qué justo entrada de la ciudad? Porque alguien tiene hambre, quiere salir afuera, algo traer, comer, ¿cierto? Entonces si sale, abre la puerta de la ciudad, ¿qué pasaría? Tu enemigo está alrededor, ¿cierto? Entra, no entra. Entonces ese príncipe, ¿qué hace ahí? Oh, que no salga, es muy importante la puerta, ¿verdad? ¿No? Él cree, ¿qué cree? Jamás va a comer abundantemente, más necesita cuidar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ahí esperando, la gente, pueblo de Samaria, está saliendo. ¿En qué manera sale? Príncipe, abre, hay mucha comida, ay, por favor, permíteme, así ya saliendo. Ya confirmo que tiene comida abundantemente, tanto tiempo pasando esa situación. Pueblo loco, ¿verdad? ¿No? Todos. Rompió. No, no hay comida, mentira. No hay comida, mentira. ¿Qué está haciendo? Peligro. Ese príncipe, ¿qué hace? Impide. No, no salga, afuera este enemigo. No. Pero la gente ya confirmó, ya sabe que tiene comida. ¿Cómo va a salir? Por la fuerza. Todo. Pisoteo, cabeza, atropella, su brazo, atropella, hasta que estando, ¿qué habla? No salga así. Va a morir, no salga. Mentira, jamás va a haber comida. Luego, murió, ¿verdad? ¿No? Murió. Después, todo caminando, atropella, sigue atropella, cabeza, su boca, todo atropella, su pierna, su cuerpo, todo. Cuando vio ese príncipe, ¿cómo se quedó? No puede ver su forma. Esta mañana, hermanos, Dios tanto desea dar, ayudar a nosotros, ¿verdad, hermanos? Más importante, hermanos, tener el mismo corazón de la iglesia. Cuando iglesia compartiendo, transmitiendo, hermano, más importante, hacer, sacrificar, trabajar bueno también. Pero antes, ¿qué debe hacer? Tener mismo corazón, saber bien Dios qué quiere, cuál es el corazón de Dios, corazón de la iglesia, corazón de siervo, en qué manera quiere que nosotros hagamos. Cuando se une el mismo corazón, Dios va a trabajar, no va a trabajar, hermanos. Ya Dios va a bendecir, no va a bendecir. Entonces aquí 4 leprosos, ¿cómo debería vivir? En la cueva, menospreciados. Pero ahora ellos uniendo, ¿verdad? ¿No? Con Dios. Claro, un tiempo quería llenar sus vientres, pero arrepintiéndose, uniendo corazón de Dios, desea anunciar eso. Entonces ahora, estos 4 leprosos, ¿cómo está viviendo en Samaria? ¿Cómo está viviendo en Samaria? Otra vez votaron al monte Cueva, ahí nomás vive el leproso, ahí va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Porque ya rey Israel va a atender bien, respetando, ¿verdad? ¿No? Nuestro héroe, sí, ¿verdad? ¿No? Lo llevando a Corea para que cirugía, ¿cierto? Cirugía. No había nariz, no hay nariz. Artificial, ¿verdad? ¿No? Nariz. Ay, vive otra vida. ¿Verdad, hermano? ¿No? Si esta mañana, eso nomás quiero hablar, ¿no?
conocer el corazón de Dios. Luego unir. Eso la fe, la fe. Entonces Dios todo va a permitir. Ahora, iglesia, estamos preparando la llegada de Pastor Emmanuel Kim. Entonces los hermanos también mismo corazón, ya preguntando, ay, diácono, o hermanos, guías, o pastor justo, o evangelista Adán, ¿sí? Iglesia, ¿cómo va a preparar? Corazón de Pastor Andrés, corazón de Misionera Luz, ¿cómo quiere preparar? Porque nosotros uniremos, con mismo corazón prepararemos, hacemos. Entonces Dios sí o sí va a abrir. Luego, mucha gente participando va a recibir la salvación. Amén. Sí, esta mañana hasta aquí nosotros compartimos orando y terminamos. Sí, después de orar, el presentador no va a dar el anuncio, oraremos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos a través de las ciudades Samarías. Dentro de Samaria, ellos están muy cerrados, la puerta también, sus corazones. Aún Dios tiene su deseo, el corazón de Dios. Mañana a estas horas yo le daré comidas abundantemente. Yo solucionaré. Ustedes van a recibir la comida para vivir felizmente y luego abundantemente. Pero había un príncipe que el rey también apoyando, confiando. Pero él como dice, si hubiera hacer la ventana en el cielo, haría esto. Jamás va a suceder estas cosas. Ese príncipe no podía unir corazón de Dios. Tenía otro corazón. Pero Dios, usando 4 leprosos, ha dado abundantemente. Hay últimamente pueblo de Samaria saliendo, él impedía. Por eso la gente atropellando, pisoteando, él murió. Dios Padre, muchas veces nosotros también ponemos otro corazón contra Dios, contra el corazón de la iglesia de siervos. Esa mañana, ¿verdad? Despojando, arrepintiéndonos, queremos unir mismo corazón de Dios, también de la iglesia de siervos. Luego Dios sí o sí va a bendecir, como 4 leprosos estaba recibiendo la bendición de Dios. Dios Padre, pronto va a llegar el apóstol Pastor Emmanuel Kim de Perú. Estamos preparando los lugares. Luego invitamos nuestra familia, también los pastores, líderes. Además de toda la sede de Bolivia, van a llegar a La Paz. Aquí Ciudad del Alto, aquí La Paz. Y la altura poco altos van a afectar. Pensando eso todo, queremos preparar, ayúdenos de parte de la economía, materiales, también más necesitamos los hermanos, encargados, ayudantes. La mano de obra, hermanos, necesitamos. Dios Padre, que nos ayude. Luego, a través de evento terminando, mucha gente testificando por tal hermano, por tal hermana, escuché, recibí la salvación. Agradeciendo a Dios, a la iglesia, también a los hermanos. Dios Padre, esta mañana oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces el presentador no va a dar el anuncio.